Bueno, continuamos con esta serie original, capítulo 2 de 3, no 2 de 14. Y antes de arrancar con el capítulo de hoy, me gustaría hacer un breve resumen de lo que fue el capítulo pasado para aquel o aquella que no estuvo o el que necesita recordarlo. De todos modos, está subido a YouTube, así que podés en nuestro canal de YouTube ver el capítulo 1. Creo que está subido a YouTube, todavía no me fijé. Sí está, muy bien, gracias. Así que ahí se puede repasar. Pero un poco así a grandes rasgos, la semana pasada empezamos esta serie y lo primero que estuvimos hablando o tratando de hablar era sobre una pregunta y era ¿quién? Y esta pregunta ¿quién? Se iba en tres direcciones. Por un lado vimos quién fue Juan, porque estamos leyendo una carta que escribió Juan, entonces para entender un poco el contexto de dónde sale esa carta, hablamos de quién es o quién fue Juan, porque ya se murió, quién fue Juan. Y Juan había sido un seguidor de Jesús, que en algún momento tenía ciertas actitudes y en el caminar con Jesús fue transformado en una versión mejorada de Juan, en una versión amorosa de Juan. Y eso me parece que era como lo importante de él, el saber que el haber estado con Jesús, el haber seguido a Jesús había transformado su vida en una mejor versión. Porque uno de los apodos que tenía, o uno de los nombres o sobrenombres que le habían puesto a Juan, era Hijo del Trueno, y si bien el trueno puede ser algo como poderoso, imponente, también es algo violento, agresivo, y la verdad es que la gente en general no quiere relacionarse con personas violentas o agresivas. Y Juan escribe esta carta que estamos leyendo y es conocida como la Carta del Amor. Entonces, desde esa figura de Hijo del Trueno a una persona autora de la Carta del Amor, hay una transformación. Y el punto de inflexión, o el punto importante en esa transformación, es Jesús, que fue el segundo quién, o en realidad fue el tercero más bien, estuvo ahí como acompañándonos en todo el capítulo pasado, y veíamos que Dios es la luz, ¿no? Y hablaba de que estar en la luz y seguir a Dios es comportarse o ser de una manera determinada quizás, y el no hacerlo o el no estar en esa dinámica nos pone en el otro costado, digamos, ¿no? En el lado de la oscuridad. Y también vimos quiénes somos nosotros, o cómo nos define a todos en realidad Juan. Y dice que somos pecadores, que como seres humanos somos pecadores. Y que si no asumimos esta realidad, estamos viviendo en una mentira. Y mencionamos particularmente que nadie quiere vivir en una mentira y que de alguna manera esta serie de original lo que busca acompañar o desarrollar es este concepto de vivir una fe auténtica en un mundo de imitaciones. Porque en un mundo donde la fe es un componente importante en la vida de las personas, aun cuando no esté puesta en Jesús, o aun cuando ni siquiera la persona se considere alguien de fe, está ejerciendo una fe. Entonces, y si te pones a pensar un minuto, prácticamente todas las decisiones que la gente toma, decisiones importantes, están atravesadas por el componente de la fe, por lo que la gente cree, por lo que la gente confía, y en esa confianza, en esa creencia, es que uno toma decisiones. Por poner un ejemplo breve, digamos, uno elige estudiar una determinada carrera porque cree que es lo que le gusta, o porque cree que es su vocación, o porque cree que en esa carrera se va a llenar de plata. Hay un componente de creencia en las decisiones que tomamos. Uno elige una pareja o formar una familia porque cree que ese modelo es el que más feliz me va a hacer, o es el modelo que tengo que cumplir. Entonces la fe es algo que nos atraviesa a todos, esté puesta en Jesús o no. Y el cierre del capítulo anterior terminaba con esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es una figura importante? ¿Es alguien histórico? ¿Es una imagen, una figura, un collarcito, una estatuita? ¿Es un salvador? ¿Es una persona a la que quiero seguir? ¿Es una persona con la que quiero relacionarme? ¿Quién es Jesús para vos? Porque en esa pregunta es donde comienza la fe. Es donde comienza la fe en Jesús.
es el primer paso o el paso cero de empezar a seguir y tener una fe depositada en Jesús. Y hablábamos de esto, de tener una fe depositada en Jesús, porque obviamente acá en Comunidad Punto creemos que es la mejor decisión que puedes tomar. Seguir a Jesús, como a Juan, te va a cambiar la vida. Te va a transformar en un hijo del trueno, en un hijo del amor. Te va a transformar en una persona que quizás tiene demasiadas ansiedades, demasiadas preocupaciones, y las vas a seguir teniendo quizás, pero vas a tener una persona en la cual vos podés confiar y decirle, Señor mío, estoy ansioso, estoy angustiado, estoy como estoy. Y por eso toda la serie está apuntada a seguir a Jesús. Y el capítulo de hoy busca avanzar hacia el siguiente paso de la fe auténtica, de desarrollar una fe auténtica. Digo avanzar hacia el siguiente paso porque en esto que decía, ¿no? Cuando uno elige una carrera, cuando uno elige una pareja, cuando uno elige un estilo de vida, no se queda en el paso cero, ¿no? Uno sigue dando pasos. Es decir, uno tiene una primera cita, por ponerlo en términos de pareja, uno tiene una primera cita y no se queda en esa primera cita. Pueden pasar dos cosas. O avanzamos y seguimos en una segunda cita, tercera cita, nos ponemos de novio y vamos desarrollando un noviazgo, o, che, no funcionó, dejo de dar pasos en esta dirección y empiezo a dar pasos en otra dirección, en otra cita, en otro modelo de vida, en lo que sea. Lo mismo pasa con las carreras universitarias. Uno no se anota en la facultad y dice, bueno, ya está, estoy recibido. Me pasó que en un momento, hace no mucho, 1 o 2 años atrás, estaba estudiando inglés. ¿Está bien? Y obviamente porque uno estudia algo porque lo quiere aprender. Yo quería aprender a hablar inglés. Tomaba una clase de 1 hora semanal. Y en un momento tuve que blanquearme. Es decir, si yo quiero aprender a hablar inglés, 1 hora semanal no me va a hacer aprender inglés. Sí, me puede mantener, me puede ejercitar, lo que sea, pero 1 hora semanal no me va a hacer aprender inglés en la expectativa que yo quiero de aprender inglés. Entonces tuve que ser sincero. Decir, ok, Joel, ¿querés invertir más dinero, más tiempo en aprender inglés? Porque lo que estás haciendo hasta ahora es más o menos perder el tiempo y el dinero. Y sí, porque 1 hora, o sea, yo estaba pagando esa hora semanal y no iba a aprender inglés. La profe una genia, era buenísima, o sea, no es que tenía conflicto con la profe, todo bárbaro, pero me daba cuenta de que no iba a avanzar genuinamente en aprender a hablar inglés. Y digo esto porque la idea central del capítulo de hoy, que sería como el siguiente paso, es entender quiénes somos en Jesús. Porque el capítulo anterior, no sé si te pasó, pero cuando yo iba preparando esto me quedó esa sensación como, me sale la palabra desahuciado, o desanimado, de decir, che, soy pecador, o sea, estoy sucio, estoy lejos de estar en la luz. Entonces, esa sensación, creo que en el capítulo de hoy la idea es que se revierta. Que cuando vos entendés quién sos, cuando te acercás a la luz, cuando te acercás a Jesús, cuando decidís aceptar lo que Jesús tiene para tu vida, empezás a dar pasos en tener una fe auténtica. Pero volviendo un poco a esto de los pasos, pensaba, ¿por qué a veces con el camino de fe nos pasa que nos quedamos en ese paso cero, ¿no? Yo durante mucho tiempo he visto a personas, y yo mismo, pensé que solamente por aceptar el regalo de Jesús o por decir, sí, Dios, voy a la luz, quiero seguirte, era suficiente para vivir una vida de fe. Y me quedo en ese paso cero. Cosa que en otros órdenes de la vida no me pasa. Con este ejemplo puntual de la clase de inglés, la decisión fue, profe Joana, gracias, sos una excelente docente, me encantó todo, pero esta es mi realidad, fui sincero, le fui honesto y le dije, me parece que no voy a aprender inglés. Tal cual lo decís. Si vos querés aprender, obviamente, ¿no? También si tomo más clases, le pago más, toma todas las clases que quiera, ¿no? Pero digo, más allá de eso, ella me dijo, no vas a aprender inglés. Pero a veces sucede con la fe eso, ¿no? Es como que, bueno, doy este paso de fe de aceptar el regalo de Jesús, de aceptarlo, el hecho de seguirlo, de tratar de vivir en la luz, pero me quedo
en ese primer paso, ¿no? Y digo, ¿por qué pasa esto? Y me parece que como argentinos, pero en realidad como todos, tenemos este concepto, ¿no? En muchas cosas. Queremos los beneficios, pero no los costos. O sea, yo quiero el beneficio de ser una persona de fe, que confía, que dice, bueno, voy para adelante, confiado en Dios, sigo avanzando y creo que muchas veces quiero eso porque lo veo en otras personas, ¿no? Y miro la vida de fe de otras personas y digo, yo quiero ser como ese. Ni siquiera la vida de fe, veo la vida de otras personas y digo, yo quiero ser como ese. Yo quiero educar a mis hijos como lo educa fulano de tal. Yo quiero vivir mi matrimonio como lo viven fulano de tal matrimonio. Pero no me doy cuenta que para vivir lo que vive fulano de tal paga un costo. ¿Ok? O sea, el hecho de recibirte en tiempo y forma tiene un costo, que es que cuando vos tenés un examen, no podés salir con los pibes a comer una hamburguesa o a comer asado, porque tenés un examen y tenés que estudiar. Si ya estudiaste, ya considerás que sabés para ir a rendir, ok, te podés dar esa licencia. Pero para vos alcanzar y decir, yo quiero ser ingeniero como fue mi papá, o yo quiero ser ingeniero como es fulano de tal porque se llena de plato, por lo que sea, vos tenés que pagar un costo. El otro día, perdón Marqui, te traigo a la charla, escuchaba a Marqui, ¿no? Que estábamos comiendo ahí un asado y él decía, no, porque yo durante los primeros 3 meses del año, no solo yo y mi familia tuvieron que pagar un costo, que era, yo estaba haciendo una materia que me requería mucho estudio, entonces estaba todos los días, cuando volvía de laburar, me ponía a estudiar. Él pagó un costo, la familia de Marcos pagó un costo. Obviamente, entiendo que fue acordado, después lo charlamos en todo caso, lo dejamos ahí, pero digo, pagó un costo. Es papá o mi esposo no puede responder en este horario porque cuando vuelve de la oficina se pone a estudiar porque quiere recibirse. A veces queremos los beneficios, pero no estamos dispuestos a pagar el costo. Y lo peor de esto es que en el fondo queremos esos beneficios, ¿no? O sea, ni siquiera muy en el fondo, queremos eso que trae el dar los pasos y el pagar el costo. Entonces, eso a mí me disparaba una pregunta que es, ¿por qué buscamos nuestro destino por donde no hay luz? Y cuando pensaba en esta pregunta, y te hago esta pequeña introducción a mi pensamiento, a mi cabeza, que a veces es muy media trambólica, tenía que ver con esto, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, yo quiero esos beneficios, pero no estoy dispuesto a pagar el costo. Entonces, como no estoy dispuesto a pagar el costo, en realidad estoy viviendo una mentira. Quiero aprender inglés, pero no estoy dispuesto a sacrificar más tiempo o más plata. Entonces, es una fantasía. Es algo que en los términos que habla Juan y que veíamos en el capítulo anterior, nos engañamos a nosotros mismos. Porque estoy diciendo, no, porque yo me decía esto, estoy aprendiendo inglés, yo voy a hablar inglés, me estoy esforzando por esto, y en realidad me estoy engañando. Cuando yo decidí pagar el costo de la honestidad, de serme honesto a mí mismo, y decir, Joel, ¿vas a aprender inglés de esta manera? No. Ahí pude ver con claridad qué tenía que hacer. Ahí se me iluminó mi destino de inglés, digamos, ¿no? Por ponerlo en estos términos. Y nos pasa muchas veces que vamos buscando nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de fe, todas nuestras decisiones, las vamos buscando en la oscuridad. Y todos sabemos que buscar algo en la oscuridad, y si sos varón, mucho peor, no lo vas a encontrar nunca. Digo, si sos varón, porque los varones no sabemos buscar. A las mujeres les digo, cuando se empareja o lo que sea, los varones nos cuesta mucho buscar. Pero buscar en la oscuridad es mucho peor, es casi imposible de encontrar algo que cuando lo haces en la luz, ¿no? Lo que pasa es que buscar en la luz tiene un costo también, que es serte honesto. Que es decir, che, la verdad, no sé si lo que estoy haciendo, lo que estoy decidiendo, me va a traer los beneficios que estoy esperando. Entonces, cuando vos sos honesto, te encontrás con tu realidad, te encontrás con la verdad, y esa verdad te invita a tomar decisiones. Entonces acá esta pregunta como que se reformula y pasa a ser, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de andar en la luz? Quizás lo sabemos, la honestidad. Ser honestos y decir, en términos de Juan, soy pecador, necesito acercarme a la luz, necesito acercarme a Jesús, que es
quien me cambia, quien me transforma. Entonces, el otro costo, el de andar en tinieblas, no sé cuál es. Es medio como firmar un cheque en blanco. Y ahí te la dejo a vos, sacá tus cuentas y fíjate si preferís ser honesto o si preferís pagar un costo que no sabes cuál va a ser. Que sí te puedo decir, porque he visto y he vivido algunas cuestiones que por ir en la oscuridad nunca terminan bien. Porque cuando buscas en la oscuridad te golpeás, no encontrás lo que querés, te duele, porque capaz viste, vas así caminando en la oscuridad, le pegás, el dedo chiquito siempre se pega con la mesa de luz, con la pata de la cama, con lo que sea, y duele. Entonces, ahí te la dejo a vos. Vivir en la luz, tener luz en tu vida, tiene un costo, la honestidad. Vivir en la tiniebla tiene un costo también, que no lo sabés, o quizá lo sabés y todavía estás haciéndote el que vive en este engaño, en esta mentira, en esta fantasía. Por eso la idea es seguir avanzando en dirección de la luz. Como decía Juan, como dice Juan en la carta, Dios es la luz. Entonces vamos a seguir avanzando hacia la luz. Porque estoy convencido de que, o me voy convenciendo de que prefiero ser honesto y decir, Dios, tengo muchísimas fallas, soy pecador, te necesito, y caminar hacia la luz y empezar a buscar mi destino en la luz. Porque en esa luz es donde está Jesús. Y mientras vos estás en la tiniebla, lo que está esperando Jesús es que vos digas, quiero ir a la luz. Ni siquiera es, voy a caminar hacia la luz. Cuando decís quiero ir a la luz, hay una historia que en la Biblia que no me voy a meter, pero siempre me grafica esto, ¿no? Es la historia, se llama la historia del hijo pródigo, que creo que muchos la conocen. Pero cuando el hijo, que es una historia, un padre, dos hijos, uno de los hijos le dice, dame la plata que me corresponde de herencia en vida, yo quiero hacer la mía, el hijo se va, la gasta toda, se queda en pampa y la vida, como se dice, y vuelve a la casa. Y basta nada más que entre en el rango de visión del padre, de la familia, para que el padre salga corriendo a buscar a su hijo y abrazarlo. Y eso es lo que está esperando Jesús. Mientras vos estás en la oscuridad, Él está esperando que digas, quiero ir a la luz. Y ahí te haces visible, y ahí le estás diciendo a Jesús, quiero. Y ahí Jesús viene corriendo. No es que está esperando que vos llegues a ese estándar o a esa situación para abrazarte. Él sale a buscarte en medio de tu oscuridad. ¿Está bien? Pero tenés que ser honesto. Porque Él no va a venir a raptarte de la oscuridad. No, Jesús no es un comando SWAT que te saca de rehén de la oscuridad. Jesús está esperando que vos le digas, quiero estar en la luz, y ahí Él te va a buscar. Y vamos a leer, a continuar la carta de Juan en el capítulo 2, porque acá empieza esto de la idea principal de entender quiénes somos en Jesús. Porque nosotros del capítulo anterior nos llevamos esta idea, o no sé si te la llevaste o no, pero decía, somos pecadores. Y el pecado es la oscuridad, Dios es la luz. Y no sé si te pasó alguna vez, seguramente, la luz y la oscuridad no se pueden mezclar. ¿Está bien? Vos no podés tener luz y oscuridad en el mismo tiempo. Podés tener una luz tenue, ¿está bien? Pero no podés tener luz y oscuridad en el mismo tiempo. No se mezclan. Entonces nosotros pecadores no podemos mezclarnos con Dios, porque Dios es la luz. Pero si te pasó vos, si estás en un ambiente full oscuro y prendés un fósforo, el fósforo empieza a iluminar. Digo, la luz echa fuera la oscuridad. ¿Está bien? La oscuridad no es rival de la luz, no puede rivalizar contra la luz. En el momento en que la persiana no quedó del todo cerrada, a las 6 de la mañana te entra ese rayito de luz que parece que tu cuarto es, che, loco, ¿quién me prendió 200 watts acá, hermano? Apagame que quiero seguir durmiendo. Por eso el éxito de los blackouts, amo los blackouts, oscuridad plena. Pero bien, vamos a la carta. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, porque son pecadores, somos pecadores. Pero, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y me gusta porque acá es donde empieza a cambiar, ¿no? No te puedes mezclar, sos pecador, pero en el momento en que vos sos honesto y decís, Jesús, entiendo que para relacionarme con vos, lo que necesito es a vos, entonces dice que si alguno peca, porque Juan lo sabe, digo, Juan estaba siguiendo a Jesús y así todo le pasaba que se equivocaba, que cometía
errores adrede, porque hablábamos de esto, no es simplemente, uy, me equivoqué o me confundí. Muchas veces el pecado, y casi la mayoría de las veces, son cosas a conciencia. Son cosas que uno incluso premedita. Voy a hacer determinada cosa, sabiendo aún que está mal. Si alguno peca, porque te puede pasar, me puede pasar, y te digo más, me pasa, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Un solo abogado. No hay más. Si vos crees que hay algo más que te puede justificar ante Dios, es una imitación. Es en un mundo de imitaciones, las va a haber. Te van, y ahora vamos a hablar de eso, pero va a haber un montón de cosas que te dicen, che, es por acá el camino. No, no. Este es el único camino porque hay un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Ya lo pone concreto, ¿no? El que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y si no te sentís incluido en nuestros pecados, aclara. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y si no te sentís de este mundo, sos un alienígena. No, pero digo, los de todo el mundo. Estás incluido en el nuestros y en el todo el mundo. Es decir, Jesús es quien pagó ese costo para que nosotros podamos andar en la luz. Para que nosotros podamos volver a acercarnos al Padre. Para que nosotros podamos volver a tener esa relación que desde el principio se pensó en ese paraíso, ¿no? Yo contaba en el capítulo anterior, y si no lo sabes lo puedes buscar en el Génesis, un libro de la Biblia, está esa situación donde el hombre y Dios es como que están carne y uña, ¿viste? Están juntos, fluye todo, va todo de 10, hasta que el pecado rompe esa relación. Y a partir de ese momento la raza humana es pecadora y se separa de la luz porque prefiere muchas veces vivir en la oscuridad. Porque en la oscuridad vos creés que nada se ve, porque de eso se trata la oscuridad. Pero también, te digo, la oscuridad da miedo. Los niños, una de las cosas que es un factor común en los niños es el miedo a la oscuridad. La oscuridad da miedo y por eso Jesús es quien pagó el costo de decir, yo vengo a resolver esta situación, pero necesita de nuestra honestidad. Y sigue, avanzamos un poquito más, capítulo 2, versículos 12 y 14. Les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, digo bien acá, voy a leer porque creo que lo tengo en 2 placas y no me quiero pasar. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Vuelvo a repetir, les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Y acá empieza como a definirse o a redefinirse quiénes somos cuando nos acercamos a Jesús. Dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Empezás a ser, cuando vos te acercás a Jesús, pagás el costo de la honestidad, empezás a ser hijo de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Y si lo unimos con lo que viene hablando, el único abogado que tenemos que pagó el costo y que nos defiende es Jesús. Entonces, si tus pecados han sido perdonados por medio de Jesús, es porque decidiste ser honesto y decir, Jesús, te necesito para volver a reparar esa relación paradisíaca que había en algún momento. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, ¿no? Hay gente que en la medida que va avanzando, empieza a tener esa fe madura, esa fe fuerte, que empieza a confiar. Les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe quizás, están en proceso de maduración, pero digo, cuando vos entrás en esta dinámica relacional con Jesús, la dinámica misma te impulsa permanentemente, o debería impulsarte permanentemente a querer seguir avanzando, a querer seguir dando pasos, a querer seguir madurando. Porque, digo, hoy todavía mis hijos son chicos, pero ya lo vas viendo, que en la medida en que van madurando, van dejando de hacer cosas, o de pensar cosas, o de decir cosas. Y ellos quieren madurar. ¿Está bien? Incluso quieren los beneficios de ser maduro. Lola piensa que el beneficio de ser madura es tener un celular. Pero bueno, nada. Ya sabe que
Le digo, espera tranquila. Pero tiene un costo, o sea, ella tiene que crecer, tiene que demostrarme de alguna manera, por ahí suena fuerte, pero en realidad sí, yo creo que sí, nos tiene que demostrar de alguna manera a Anto y a mí en qué es confiable para darle un celular. Tiene un costo que pagar, tiene que ir madurando. Y esto es lo que hace la dinámica relacional en el camino de la fe. Nos invita a ir madurando en la fe, porque somos hijos, porque somos perdonados. Y esta palabra para mí es como muy fuerte porque cuando lo estudiaba, este perdón habla de una situación donde, digamos, cuenta nueva. ¿Está bien? No debes nada. O sea, en el momento que vos elegís seguir a Jesús, Jesús agarra toda esa bolsa de oscuridad que vos podés llegar a tener, pimba, y se va a otro plano, digamos. Desaparece completamente. Ese es el sentido del peso de esta palabra perdonado. No es solamente, sí, está bien, todo bien, te perdono. Y te vas embroncado, te vas. A veces le digo a mis hijos también, viste, como que no pidan el perdón, viste, como, bueno, sí, está bien, te perdono, porque papá me dijo que te pida perdón. No, o sea, el perdón que Jesús nos da, el perdón que Dios nos da a través de Jesús, tiene esa fuerza, ¿no? Seguimos. Capítulo 3, versículo 1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Otra vez, vuelvo a recalcar el hecho de que sos y soy hijo. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y me gusta porque dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. O sea, sos un hijo, pero no solamente sos un hijo amado. ¿Está bien? Y en el amor que un padre tiene a los hijos, y esto lo puedo decir la experiencia, no hay situación que rompa eso. Es la verdad. O sea, Rafa me pregunta a veces, me dice, ¿vos siempre me vas a amar? Creo que lo conté en alguna vez. Le digo, sí, hijo. Y si hago lo peor, no sé qué será para él lo peor, ¿viste? Espero que no estoy pensando nada demasiado. Pero si hago lo peor, yo te voy a amar. Claro, por ahí piensa eso, que lo peor es ser de boca, o no sé, o robarse una golosina. Si hace lo peor, yo lo voy a seguir amando. Ese es el amor que tiene un padre hacia un hijo. Y así es como Dios nos ama. Somos hijos amados. Por eso la fe auténtica empieza entendiendo quién sos en Cristo. Porque, y en esto decía, ¿no? La gente, la sociedad, nos va a querer decir, che, mirá, no necesitas un abogado. Hay un montón de abogados para vivir una vida de luz. Una vida donde la luz también representa de alguna manera una vida exitosa, ¿no? Y te van a decir que, nada, que si vos sos una persona fuerte, entonces tenés que resolver todo en tus propias fuerzas. Que este perdón que viene por Jesús, hay que ganárselo, ¿no? No sé si te pasa en alguna relación que tengas, esa sensación de sentir que cuando haces algo mal, después tenés que pagar por eso y hacer muchas cosas bien para ganarte ese perdón. Porque pasa muchas veces en las relaciones interpersonales, pero acá no. También te va a decir, ¿no?, que el exitoso es el que nunca se equivoca, el perfecto. El que puede acercarse a Dios es el perfecto. Capaz que, yo lo decía la otra vez, en algún momento escuchaste esa cuestión, ¿no? En una iglesia, en algún pastor, en alguien que te dijo, no, che, mirá, para llegar a Dios hay muchas cosas que vos tenés que... Y eso es falso. Eso no es original. Eso no es el diseño original que pensó Dios. Por eso no sos lo que dicen de vos. Ni siquiera sos lo que a veces vos pensás de vos mismo. Cuando vos te acercás a Jesús, sos lo que Cristo dice sobre vos. Y lo que Cristo dice sobre vos es esto, que sos un hijo amado y perdonado. ¿Hiciste lo peor? Papá, hice lo peor. ¿Me seguís amando? Por supuesto. No hay nada que pueda cambiar eso. El apóstol Pablo, otro que escribe muchas cosas, lo dice en la carta que escribe a los romanos, le dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo profundo, ni el porvenir, ni el futuro, ni el pasado, no hay nada creado que pueda separarte del amor de Dios. Cuando vos sos honesto y decís, Dios, quiero avanzar en el diseño original, no solamente original por lo auténtico, por lo lindo de que sea único, sino lo original que pensaste,
en aquel paraíso, quiero avanzar en esa dirección, entonces sucede esto, ¿no? Sucede que sos lo que Cristo dice sobre vos. Tenés que empezar a vivir ahí para caminar en esa fe auténtica y dejar de creerte o de pensar que sos de una manera. Volvemos solo un cachito para atrás, porque a partir de esa situación donde vos recibís ese amor, ese perdón y querés avanzar, si vos solamente te quedás en esa situación hermosa, maravillosa, donde decís, gracias Dios, porque yo sé cuánta oscuridad tengo y te doy gracias porque no hay nada que me separe de tu amor. Y te quedás ahí, seguís estando como en el primer paso o en el segundo paso. Y la fe auténtica es aquella que empieza a madurar, la que empieza a avanzar. Y por eso quiero volver un poquito atrás, porque a partir de ese momento, el capítulo anterior yo decía, ¿no?, que un poco la idea es que una fe auténtica, seguir auténticamente a Jesús debería transformar nuestra vida, debería transformar nuestra forma de amar y nuestra forma de obedecer. Y cuando vos entendés quién sos en Cristo, deberías empezar a cambiar, o debería empezar a ser transformada tu vida como fue transformada la de Juan, y como es transformada la de muchas personas que seguimos a Jesús. Y parte de esa transformación debería modificar tus conductas y tus hábitos. De eso se trata la transformación. Pues si la transformación es de acá, no hay transformación, ¿no? Digo, hay un eslogan político que dice la transformación no para, ¿no? Y vos mirás y decís, no sé, ¿cuántos años hace que estamos así? ¿De dónde la transformación no para, amigo? No estamos transformando nada. Pues la transformación se ve en cosas concretas, se ve en hábitos y en conductas. Y por eso Juan, que sabe de transformación, habla de esto, ¿no? Dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Desde el principio, cuando estuvo Jesús, dejó este mandamiento. Ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Juan sabe que este mensaje ya fue dicho, no es algo nuevo, sino que tiene que ver con esto. Nuestra transformación tiene que verse parecido a esto, que me estoy amando con otros. Entiendo quién soy en Cristo, recibo ese amor, soy honesto, pago el precio de la honestidad. Dios, te necesito, estoy en oscuridad, no quiero buscar más mi destino en la oscuridad, quiero buscarlo en la luz. Jesús viene, nos abraza, nos dice, te amo, sos mi hijo. Pagué y voy a defender cada causa tuya ante el Padre. Soy el único que puede hacerlo. Ni siquiera vos, con tu perfeccionismo, con tu exigencia, podés lograrlo. Pero ahora que te abrazo y que te amo, este es el mandamiento, que ames a otros. Y me gusta porque Juan sabe de esto y pone una contracara. Porque el amor lo podés poner en personas, lo podés poner unos a otros, o lo podés poner en un montón de estas cosas que Juan va a listar en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo cual nos advierte, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ya sabrás, en tu caso, qué representa eso. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, ¿no? Consumismo, hablábamos hace un ratito abajo, ¿no? Esto de, tengo que cambiar, ¿cuánto dura un celu? ¿Cuál es la vida útil de un celu? ¿Cada cuánto lo tengo que cambiar? ¿No? Y porque un poco la dinámica de hoy día es esto. Vemos cosas y ese deseo de, la palabra, ¿no? Necesito esas botas, necesito ese auto, necesito ese teléfono, necesito lo que sea. Un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Qué bueno, mira la familia que formé, ¿no? Hice todo lo que hice, me sacrifiqué un montón, mira la empresa que tengo. Mirá la cuenta de banco que tengo, mirá el barquito que tengo estacionado acá, atracado en el puerto, en la guardería. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Lo que a Dios le agrada, ámense unos a otros. Todo lo otro son imitaciones que se acaban.
Y como te decía antes, la luz y la oscuridad no se unen. Si hay luz, la oscuridad tiende a desaparecer. Es más, cuando una vez estuvimos con Anto, uno de los, no sé si de los pocos, pero sí de los pocos viajes que por ahí hicimos sin hijos, no habían nacido todavía los chicos, nos fuimos a Mendoza. Nos habían regalado un auto y dije, bueno, para probarlo vamos a hacer un viajecito largo, unas 11 horas manejando, tranca. Éramos dos, vas tomando mate. Anto en ese momento todavía se dormía de copiloto. No la culpo, 11 horas es bastante. Nos fuimos a Mendoza y fuimos a hacer una excursión que era como una cueva. ¿Te acordás, Anto? Y en la cueva, lo primero que hacían era, te hacían bajar a la cueva, full oscuridad. Pero claro, la cueva era en la roca, en la montaña, entonces hay unas pequeñas grietas donde entra muy poquita luz. Entonces lo primero que te hacen hacer es cerrar los ojos como 10 segundos y después abrir los ojos y mirás una pared de roca donde le entra un poquito de luz. Y en ese poquito de luz tu ojo se empieza a acostumbrar y ya no ves oscuridad, ves, ¿no? Y cuando empezás a ver podés tomar mejores decisiones, eso está claro, ¿no? Digo, porque si tengo que bajar a esa cueva oscura, que fue mi primer preocupación, es digo, acá, fija, patino en roca, ¿viste? No sé dónde termino, pero cuando empezás a ver una confianza, ¿no? Decir, ya está, esto lo puedo llevar. Pero siempre necesitas de esa luz que te ilumina para ver. Por eso no necesitas o no deberías amar todas estas imitaciones que llenan tu vida de oscuridad, que llenan tu vida de esa ansiedad de decir, che, no llegamos, dale, mirá, el otro tiene, no tengo, necesitamos más, dale. Está claro que en este sistema, en este mundo, no soy un antisistema de vayamos al campo y vivamos con la naturaleza. Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos plata para pagar cosas y demás. Todos tenemos incluso deseos personales, físicos, pasiones propias, ¿no? Que queremos hacer viajes. No digo que nada de eso esté mal. Ahora, cuando vos amás y entregás tanto de vos para eso, tu vida se va oscureciendo. Está dándole más lugar a la oscuridad que a la luz. Ahora, cuando enfocás en lo que la luz te pide, en lo que Jesús te pide, en lo que Dios te pide, en amar a otros, tu vida se empieza a iluminar más y empezás a tomar mejores decisiones. Te das cuenta que quizás todo eso que amabas antes no es tan significativo que amar a otra persona, que relacionarte con otra persona. Y con esto voy cerrando. Dice, queridos amigos, sigamos, decía el otro día, ¿no? La forma literaria de escribir de Juan es como una espiral que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, porque Juan está convencido de que acá está el lore de la vida, ¿no? Tiré lore, ¿eh? El lore de la vida, ¿no? Ahí está donde realmente la papa, ¿no? Dice, amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama, los amados, al enviar a su único hijo al mundo. Esto ya está demostrado, no te lo tiene que volver a mostrar. Ya mandó a su hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor no es el requisito para que Dios te ame, es la evidencia de que Dios ya te amó. Cuando vos amás a otros, estás demostrando, yo conozco al Padre, yo conozco a Dios, yo estoy en la luz, Dios está en mí. No es que tengo que amar a otros para que Dios me vea con agrado y diga, ok, ahora te amo, ahora sos mi hijo. Yo quisiera que Rafa ame a Dios y siga a Jesús como lo intentamos hacer con Anto y me encantaría que eso suceda. Es como el gran anhelo. Si tengo que ir a la fuente de los deseos y pedir uno, es eso, que mis hijos sigan a Jesús. Si no lo hacen, yo los voy a seguir amando. No es que ellos tienen que hacer eso para que yo los ame. ¿Está bien?
Y acá pasa lo mismo, no es que vos tenés que amar a otros para que Dios te ame, Dios ya te amó. Cuando amás a otros, estás diciendo, estás viviendo, no solamente diciendo, estás viviendo la luz y demostrando e evidenciando que Dios ya te amó. Y vamos a seguir hablando del amor, y me falta el otro concepto que viene para el capítulo que viene, que es sobre la obediencia, una palabra compleja, pero lo vamos a dejar para el capítulo que viene. Pero como el capítulo anterior tenía esa pregunta de ¿quién es Jesús para vos? Hoy la pregunta que quiero que te lleves es ¿cuánto, cómo, a quién o a qué estás amando? Quizás son tus deseos, quizás son tus pasiones, quizás es todo lo que ves, quizás es el orgullo de tus logros, quizás son personas, godines, quizás no tenés amor, quizás la vida te puso en una situación donde te han traicionado, has amado imitaciones que te han traicionado, que te han fallado, y ya no crees en el amor. Pero vuelvo un cachito para atrás. En esto consiste el amor verdadero. Este es el verdadero, todo lo demás fue imitación. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Este es el amor verdadero, que Dios te amó, que Dios eligió enviar a su Hijo para amarte y para que vos sepas, entiendas quién sos cuando te acercás a Él, quién sos cuando aceptás a Jesús. Sos un hijo amado. Y como hijo amado, y como todos los padres a todos los hijos, le damos indicaciones. Y la indicación es amar a otros. Si tu amor está puesto en vos mismo solamente, si tu amor está puesto en tu imperio, en lo que lograste, o en lo que necesitas, o en lo que querés, estás caminando en la oscuridad. Te vas a golpear. No vas a encontrar lo que estás buscando. Si de verdad querés buscar una vida sólida, una vida que tiene esta sinergia de estar acompañado, de estar en esa situación de decir, che, estoy angustiado, estoy sobrepasado. Tenés el camino hacia la luz. Tiene un costo, ser honesto. Dios, te necesito. Soy pecador, no lo puedo cambiar. Y a veces incluso peco, sigo pecando. Tenemos una abogado. Tenemos la llave o el camino allanado para ir hacia la luz. Y cuando tenés iluminación, cuando tenés luz, tomás mejores decisiones. En un mundo donde hay imitaciones que nos quieren parecer luz, en realidad te están oscureciendo. Por eso, en lo personal, y creo que como comunidad, estamos tan encantados de Jesús. Estamos tan enamorados, porque es como que en un mundo donde todos te versean, vos me decís la verdad. Y cuando te sigo, y cuando te acepto, y cuando te recibo, y cuando quiero caminar en esa dirección, lo que decís ocurre. Lo que dice Jesús ocurre. Nos encontramos el domingo que viene para cerrar esta serie. Déjame terminar orando y le doy el pase a Marqui, que tenemos un momentito para los niños en el Día del Niño, así que quedémonos en nuestros lugares. Padre, gracias. Realmente gracias, porque en el medio de la oscuridad, de nuestro pecado, de las millones de veces que nos equivocamos y que nos seguimos equivocando y que seguimos premeditando hacer acciones que nos separan de vos, vos elegiste amarnos primero. Este es el amor verdadero. No se trata de amar a otros o de hacer un súper esfuerzo en tratar de agradarte a vos o en tratar de alcanzarte a vos, sino que se trata de recibir y ser honesto y decir, te necesito. Y decir, necesito entender quién soy en vos. Necesito saberme hijo tuyo, amado por vos, para que eso transforme mi vida desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Y un buen síntoma de eso es cuando empiezo a ponderar más a las personas, a dedicar más tiempo y más energía y más recursos a amar a las personas y no tanto a amar a las cosas, amar a los sueños, amar a los proyectos, amar a las ideas, amar al dinero, amar a mis pasiones. Así que yo te pido que en nuestras vidas, primeramente podamos ser honestos y decir, Dios, te necesito. Y segundo, que podamos seguir avanzando, no nos quedemos solamente en ese paso de fe, sino seguir avanzando y decir, Dios,
Confío en que vale más amar a otro, esforzarme por otro, brindarme a otro, que enfocarme en ganar más plata o en tener más cosas. Padre, gracias porque porque nos amaste primero. No, y nada va a cambiar eso. No hay nada que pueda separarnos de esa verdad y de ese amor. Así que yo te doy gracias y te pido que lo podamos experimentar, que lo podamos ejercer y que podamos caminar siempre en dirección hacia la luz. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén.